Vamos empezando. Queridos colegas, buenas nochecitas, porque yo estoy grabando este video en la noche, pero para ti, buenos días, compañeras y compañeras, por supuesto, siempre colegas del grupo 601 y 604 de Humanidades. Ahora sí que lo prometido es deuda. Platicaba con ustedes sobre la cuestión esta semana que acabamos ya de terminar, lunes, martes, lunes, miércoles de nuestra clase de asignatura, sobre dos temas, la ilustración, toda esta parte del liberalismo ilustrado, el liberalismo intelectual y la norma del gusto. Platicábamos algunos autores y algunos conceptos que me di cuenta, por favor corrígeme, que te costaron un poquillo de trabajo entender. Y que si bien nuestros compañeros profesores hicieron sus mejores esfuerzos, unos más que otro, sí se nota que es un tema que no te es tan de fácil acceso, sobre todo porque hay el manejo de algunas categorías filosóficas que probablemente todavía se te dificultan un poquito. Sé que los temas que ahorita estamos hablando en filosofía pueden ser temas que resulten no de tu primer interés porque no estás acostumbrado a escuchar sobre estas ideas. Y bueno, sobre la ilustración, sí, un poquito, ¿no? Un bastantito. Y ahora que andas estudiando un y que otro y otra vez sobre tu examen de admisión, seguramente aparecen estas ideas como recurrentes, tanto en la literatura, en la filosofía, la política, etcétera. Entonces, sí, vamos a hacer un recorrido rápido y este video lo estoy grabando con la intención, número uno, de recapitular lo que se ha dicho en esta semana de clase, porque sé que todavía falta exponer, participar, hacer el debate del equipo número 4. Ya tienen ustedes, colegas, los lineamientos específicos de los temas que van a platicar y que yo ahorita en realidad voy a tocar por encimita, pero también, objetivo número 2, es que te quiero ayudar con tu tarea. Si después de este video dices, ay Diana, con razón en mi tarea de liberalismo me pusiste tan poquitos puntos, es que la verdad sí le entregué muy cucha, es que la verdad no le entendí. Bueno, bájala y tienes hasta el sábado a las 6 de la tarde para volverla a subir. ¿Qué significa esto? Que la tarea, o generalmente te las pido el viernes a medianoche. Te doy oportunidad, tanto la tarea 3 como la tarea 4, tienes oportunidad de subirla hasta media día, bueno, 6 de la tarde pues, del día sábado 15. El 15 es sábado, es mi día de la profa. No, profa, usted no celebra cosas, acuérdese que ya dijo cosas feas del 14 de febrero, del 10 de mayo. Bueno, pero ¿a que no has investigado el origen del 15 de mayo? Así es que acepto bonitos mensajes, memes, manzanas virtuales, y ahora que la pandemia acabe, aunque tú ya estás en la universidad, ¿sabes qué me encantará? Que toques a la puerta del salón en donde me toque y me digas, profa, yo estuve con usted en humanidad. Véngase un abrazo, porque aunque me saqué mis 6, aprendí algo. Sí, ¿no? Estaría chido. Bueno, a ver, a lo que nos truje, Chencha. Vamos a platicar y voy a esquematizar de manera general cuáles son los conceptos más importantes tanto de la tarea 3 y de la tarea 4 que se refiere a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, un análisis general de tipo ideológico para entender la ilustración, sus personajes, sus características y cómo sus personajes en particular tuvieron una intervención muy férrea y muy fuerte en nuestro mundo actual. No hubiéramos podido tener una independencia de México de 1810 si no hubiésemos tenido un siglo de ilustración. No hubiera podido existir la Revolución Francesa, que fue un parteagua en el cambio de las ideas, en la propuesta del pueblo, la soberanía, la libertad, la autonomía, si no hubiese sido por esta época, el siglo de las luces, por un lado. Y también por otro lado, en el fervor del siglo de las luces, es la primera vez que ya le ponen un nombre académico, una reflexión específica, metodológica y directa a una rama de las chulas de la filosofía. No quiere decir que en la antigüedad no se haya hablado mucho de la belleza, no se haya hablado mucho del arte, pero la forma en que se sistematiza la información, sin duda, la revolución, digo, perdón,
el siglo de las luces contribuyó de manera muy fuerte. Y me refiero a la estética. La estética, que es una rama de la filosofía que se dedica específicamente a reflexionar sobre qué carambas es bello y qué carambas es el arte. Y para hablar de lo bello y el arte, recuerda que estuvimos hablando un poquito sobre el gusto y la belleza en Voltaire, y luego vamos a hablar, porque todavía no hemos terminado, y ahí viene el debate, la belleza y el gusto para Hume y la belleza y el gusto para Kant. Ay, Diana, son muchos autores. Sí, el día de hoy repasemos así de manera muy general, y quiero aquí unos redobles de campanas para que alguien me acompañe. A estos autores que además tercera intención. Primera intención, aclarar conceptos no dichos en esta semana que acabó. Segunda intención, ayudarte para tu examen. Y tercera intención, ponerte a estudiar, porque tenemos examen el día martes y nuestros compañeros que nos toca el día miércoles, hay que ponernos de acuerdo porque, ¿qué crees? Se me hace que el día martes también te voy a evaluar. Por favor, confírmame aquí en el video. Sí, esto es un llamado especial para nuestros compañeros del 604. Tenemos clase el miércoles, pero ¿ya checaste el calendario? El día miércoles, ¿qué es qué? 15, sábado, Día del Maestro, 16, 17, 18, 19 de mayo, tenemos un evento, bueno, ya sabes, las jornadas académicas a los que cada mes los profesores y las profesoras, autoridades y administrativos tenemos que asistir. Entonces, yo no puedo dejar hasta la otra semana nuestro examen pendiente, porque nos está esperando don positivismo. Lo que sí necesito con urgencia es que revisemos ya ese examen en el cual el día de mañana, viernes 14 de mayo, te voy a dejar una lista de temas para ponerte a estudiar. Hoy, pues precisamente en este momento voy a hablar de alguno de esos temas. Entonces, por favor, confírmame aquí abajo, 604. ¿Te es posible a las 11 o a las 12 del día martes hacer examen? No, Diana, no podemos. Ándale, no te hagas. Me urge que hagamos examen. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar. Repasemos esta parte que para ti ya en ciencias sociales, en SEM, en filosofía, de alguna manera en humanidades ya hemos visto en otros momentos, pero que la verdad nunca sobra decir por aquello del despiste de la vida, ¿ok? ¿Qué es la ilustración? La ilustración, también llamado el siglo de las luces, también llamado el iluminismo, también llamado el enciclopedismo, ¿en qué consiste? Bueno, el chiste es que en el siglo XVIII, diferentes pensadores, pensadoras, aunque bueno, se visibilizó menos a las mujeres, dieron lugar a un movimiento que fue literario, filosófico, político, que lo conocieron así, como el momento ilustrado. Ilustrado porque la razón se volvió el motor de toda la reflexión. Tenemos una luz, una iluminación, una posibilidad de saber que la razón va a guiar nuestro camino. En ese sentido, hay una serie de autores que surgen para defender ideas que hasta ese momento ya estaban germinando, ya estaban presentes, pero habían sido de alguna forma desdeñadas. Hay que mencionar que este movimiento surge sobre todo en Francia. Tiene su influencia y por supuesto también su marcaje importante en Inglaterra, en Escocia, pero en Francia es donde se desestructura una serie de elementos que antes eran intocables. Por ejemplo, como el absolutismo, como el tema del poder, la monarquía, el hombre soberano que gobernaba. Acuérdate de esa idea de Hobbes. Si el hombre es malo por naturaleza, entonces en un contrato tenemos que tener a una persona que nos dé la seguridad y nosotros vamos a dar la libertad. Hobbes justificaba totalmente a la monarquía absoluta, porque mientras tuviéramos la garantía de ser personas seguras, entonces otorgáramos la libertad. Pero esto empezó a preocupar a los pensadores de la época. Se reunieron y juntos escribieron, cada quien en su lugar, en su espacio, pero empezaron a escribir reflexiones alrededor de qué es la libertad, qué es el humano, qué es la razón, cómo se vive la autonomía. Y esas reflexiones se encontraron y juntaron todo ello en un documento que llamaron el
enciclopedismo. Bueno, más bien una enciclopedia. Y esa enciclopedia junto a los enciclopedistas. Seguramente ubicas a Voltaire, Diderot, D'Alembert, Juan Jacobo Rousseau, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y bueno, vamos a hablar un poquito hoy también de un precursor que es David Hume y por supuesto Emmanuel Kant. Emmanuel Kant. Todos estos son como los grandes ilustrados. A ver, antes de irnos con los autores y indagar un poco más en el tema de la estética, hablemos y planteemos de forma muy generalísima por qué estábamos hablando en la tarea número 3 de un pensamiento ilustrado. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un liberalismo intelectual? ¿Va? Bueno, primera característica. Lo que se promulga, lo que se propone, sobre lo que se reflexiona, es de entender al individuo como sujeto autónomo. Recuerda que ya teníamos el legado, la herencia de un René Descartes que nos había dicho, yo pienso, luego existo. Ya estaba la idea de un sujeto cognoscente, de un yo, de un individuo. Ese individuo se tiene que hacer cargo de su vida. Ese individuo puede tener o no propiedades. Una de las características precisamente del liberalismo, o sea, ojo, dentro de la revolución que estamos hablando intelectual, dentro del siglo de las luces, dentro del iluminismo, hay un movimiento, o sea, el movimiento dentro del movimiento, que se le llamó liberalismo. Y este movimiento, particularmente liderado, propuesto por John Locke en la parte filosófica y por David Ricardo en la parte económica, donde también participó Adam Smith. Sí, ¿no? Si te suenan, ándale, por favor, autores domingueros con todo esto. Bueno, estos autores del liberalismo hablaban de la importancia de darle al sujeto su autonomía y entender que las personas éramos libres. Es decir, éramos personas, éramos libres y que teníamos derecho a la propiedad. Y esa propiedad nos permitía tener libertad. Bueno, esa es una postura, porque ahorita vamos a ver con Juan Jacobo Rousseau que la postura es diferente. Pero entonces, a ver, para no perdernos, la primera característica es que dicen los ilustrados que los seres humanos somos personas autónomas, personas independientes, que tenemos la capacidad de la libertad y que gracias a esa libertad podemos gozar de propiedad. Primera característica, ¿ya la notaste? Segunda característica, los seres humanos, si somos libres, significa que somos iguales y a lo mejor lo que nos puede diferenciar uno de otros es el tema de la propiedad. Pero si hay una férrea lucha contra la esclavitud, si hay una férrea lucha por considerar como natural la desigualdad social, particularmente Juan Jacobo Rousseau fue un férreo defensor del pueblo, la libertad, que los pobres sabían que eran pobres porque el poder los tenía dominados. Híjole, manito, estas ideas eran bastante riesgosas para la época, pero bueno, como todos nuestros intelectuales de alguna manera gozaban de cierta fama, cierto prestigio, cierto estatus intelectual, entonces pues no, bueno, Voltaire sí lo metieron a la cárcel y tuvo muchos problemas muy fuertes porque era muy activista, porque decía sus ideas de manera así muy ruda. Pero bueno, su segunda característica es entonces la importancia de la defensa de la igualdad. Tercera característica, la importancia de la razón. Como acabábamos de decir, hablamos de que la razón es una condición del ser humano y es una condición universal. Ya no nos vamos a meter ahorita porque en el tercer bloque sí lo mencionaremos un poquito más a fondo sobre esa razón que tiene características bastante eurocentristas. Porque cuando estaban hablando de la razón, no se estaban refiriendo a los indígenas del continente americano o de la Vía Yala. No se estaban refiriendo a los pueblos originarios del continente africano, no, se estaban refiriendo a ellos como europeos y como centro de la intelectualidad del mundo, ¿no? Pero bueno, punto número 3, la importancia de la razón. Punto número 4,
La importancia de buscar un progreso, un cambio, una evolución, que la sociedad, que las personas, que las ideas no se quedaran estancadas. Y esto es muy importante porque lo vamos a ver en las ideas de Voltaire, de Rousseau, lo vamos a ver con Montesquieu y vamos a ver que, como dice Kant, cuando llegamos a la mayoría de edad, como somos adultos, es decir, cuando somos ilustrados, sabemos que podemos caminar hacia adelante y ya no dejar ninguna huella atrás. Les importa mucho el progreso social. Característica que sigue. Vamos con la número 5. No, bueno, a ver, la 1. Vamos a recapitular. Anótalas, porque estas son preguntas de examen. Así que échale. Va, característica número 1, la importancia de la libertad que se obtiene gracias a que somos un individuo y tenemos propiedades. Número 2, la igualdad. Número 3, la importancia de la razón. Número 4, el progreso social. Y número 5, buscar erradicar cualquier obstáculo que impidiera, poder vivir la autonomía, la libertad, el progreso, todo aquello que oprimía al ser humano. Por eso estas ideas contagiaron a las personas directamente, que era el tercer estado, es decir, el pueblo, y se liberaron, se levantaron en armas, en esa hermosa, y digo hermosa, porque el fervor, las ganas, las ansias de vivir un mundo diferente se lograron cuando en 1789 los parisinos, la gente más desposeída, la gente que no tenía esperanza porque vivía en la absoluta pobreza, dijo, igualdad, libertad, fraternidad. ¿Sí? ¿Verdad que eso ya te lo sabías? Bueno, 5 características de la ilustración. Ahora bien, es muy importante ubicar a estos personajes y ver cómo lo vamos a relacionar en sus ámbitos político, pero también estético. Ya decíamos a Montesquieu, Voltaire, Rousseau, que son como los que dieron la base al discurso de la ilustración en términos políticos. Pero también tenemos a quienes en términos epistemológicos, éticos, estéticos como Kant, dio un vistazo para precisamente demostrar la importancia de la razón. Pero también tenemos a Hume que habla desde la sensibilidad y la experiencia. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos hablando de Hume para también situar qué es esta cosa del gusto? ¿Qué es esta cosa de la estética? Y cómo han ido cambiando históricamente los conceptos de belleza, los conceptos de gusto, que Hume dijo, a ver, chavos, aguante. Vamos a hacer una recapitulación y vamos a entender si es posible que haya una norma del gusto. ¿Cómo? Sí, una norma del gusto. Fíjate que primero, voy a volver a situar lo que ya dije. La rama de la filosofía que estudia aquello que es bello, aquello que, y que además esto es una pregunta, porque quién sabe qué es lo bello, pero aquello que resulta lo equilibrado, lo bello, pero también lo sublime, pero también el arte, esta rama de la filosofía se llama estética. El nombre se lo debemos como tal porque un señor, déjame decirte cómo se llamaba este cuatito, porque no me lo sé de memoria, este cuatito que hizo un libro en 1750, así mira, se llamaba Aestética. Aestética. Googlealo, por favor, para que lo anotes y lo pongas así clarito, porque no lo voy a anotar por aquí. Se llama Baumgarten. Baumgarten. En 1750 fue el primero que definió la estética, como te decía, como la ciencia de lo bello, como la esencia del arte, como las relaciones que existe de la belleza con los demás valores o categorías estéticas. Lo feo, lo sublime, lo cómico, lo trágico, etcétera. Ya a partir de esta revolución intelectual, empieza a empezar de forma muy situada y muy académica a estudiar qué caramba es la belleza. Y en esa discusión, precisamente en esa discusión, se instala este autor que es David Hume. Quiero preguntar puntos, por favor, para quien esté viendo este video y me diga, ¿por qué Hume el día de hoy está cancelado? Ay, Diana, la cultura de la cancelación, yo no estoy de acuerdo, ¿qué es eso? Vamos a hablar de eso en el tercer bloque, por cierto, es un tema actual. Pero lo que se ha decidido en algunas universidades inglesas, antes escocesas, porque él es de Edimburgo, Escocia, es retirar, así como tal, las estatuas de David Hume.
de este empirista. ¿Por qué? No te lo voy a decir, ¿eh? Por favor, aquí en los comentarios para quien quiera puntos. ¿Hasta cuándo recibo esos comentarios? Este video va a subir el jueves en la noche, porque lo estoy grabando precisamente el jueves 13 de mayo. Va a subir y todo el 14 hasta la noche puedes hacer comentarios. Por favor, también pon aquí tu asistencia. Déjame ver que pudiste ver el video, ¿va? Bueno, ¿quién es David Hume? No voy a hablar sobre su vida, su obra, su propuesta de empirista, sino me quiero ir específicamente a esta parte donde él habla de la importancia de tener la posibilidad, él diserta en la posibilidad de tener una regla, una norma, un criterio sobre el gusto. Porque seguro te ha pasado. ¿Has visto una película? ¿Has visto una película con tu crush y te sentiste así como muy novedoso y te fuiste a la cineteca? Y resulta que en la cineteca viste una película mexicana y como tu última experiencia de película mexicana fue No manches Frida, llegaste al cine y dijiste, vamos a ver esta película, mira, me gusta el título, se llama El lobo y la paloma. Vamos a verla. O fuiste a ver otra película, todas esas están en cartelera ahorita, porque ya abrieron el cine. Pues, y de pronto encuentras otra película de Arturo Ripstein, por ejemplo, muy, muy famoso en México, muy importante, Arturo Ripstein, y encuentras de él una película, su nuevo estreno, que se llama El diablo entre las piernas. ¿Va? Bueno, entonces entras al cine, ves la primera película, la de la paloma y el lobo, y tú sales fascinado. Tú sales diciendo, qué maravillosa película, qué fotografía, qué escenarios, no, qué actuaciones, maravilloso. Y tu compañero o tu compañera sale con una cara de, ¿Qué pasó? ¿No te encantó? No lo entendí, me aburrió, me quedé dormida. ¿Cómo puedes decir que te gustó la película si estuvo de hueva? Como que dejaba la cámara ahí como 3 minutos y no pasaba nada. ¿Te ha pasado esto? ¿Hay alguien que pueda decir si esa película es buena o no? O vamos a dejarlo en cada quien sus gustos, ¿no? Porque al final, pues cada quien tiene una forma de pensar, de ser, y cuántas veces no te has peleado por una película, por un partido político, por un partido de fútbol, por lo que sea. Y siempre terminas diciendo, pues cada quien sus gustos. Te diría David Hume, no, mi chavo. Sí, o sea, si te quieres quedar ahí en cada quien tus gustos, va, está bien. Sin embargo, sí hay que admitir que no todo el arte es igual de artístico. No todo el arte lo podemos apreciar. Ay, perdón, es que se me acaba de bajar. Ahí está. No todo el arte lo podemos apreciar de la misma manera, porque sí hay un arte mejor que otro. Yo sé que tu crush, que tu primo, que ese hombre que te llevas muy bien, hace un muy buen intento a la hora de ponerse a dibujar. Pero la neta, o sea, hace muy buen intento y tiene muy buena la intención, pero no es arte. ¿Cómo hacemos para que algo sea arte? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué dice? Vamos a hablar de la norma del gusto para David Hume. Él escribe precisamente un libro que se llama así, Disertaciones sobre la norma del gusto. Lo voy a decir muy rápido. Dice que es importante para poder hablar del gusto, entender que el gusto son aquellos elementos que te permiten apreciar la belleza. Son aquellas sensibilidades de tu ser que hace experimentar sensaciones físicas, pero también intelectuales, que te elevan el espíritu. En ese sentido, para poder saber apreciar y reconocer una obra de arte, tiene que existir alguien que de alguna manera ya tenga un tiempo, ya tenga una dedicación, ya esté como involucrado a fondo y sea de alguna manera, como él lo llama, un buen juez. Este buen juez, este experto, va a ser un experto a partir de que para analizar una obra de arte, por ejemplo, una película, o para hablar de una pintura, o para hablar de una pieza musical, o de una obra de teatro, tiene que tener 5 características muy importantes. Y atención, porque con David Hume es la primera vez que se habla precisamente de cómo entender al arte a partir de su separación de los elementos. Antes alguien decía, es bello, pero ahora, si vamos a decir que es bello, ¿por qué es bello? Punto número 1. Para David Hume, algo es bello a partir de que entendemos y hacemos un análisis. Un análisis es separar
cada una de las partes. Voy a ser sensible y voy a ver a este plátano y para poder hablar de este plátano lo tengo que conocer. Y para conocerlo entonces tengo que saber su color, su textura y empezar a analizar cada detalle de este plátano. A ver, lo estoy pelando, su olor, ver que tiene cada uno de sus hebritas y cuando lo estoy bajando, a ver qué estoy sintiendo con esto. Ok, y no lo voy a hacer solamente con un plátano, lo voy a hacer con muchos. Voy a experimentar con mis sentidos y voy a analizar cada detalle. Ahora, ¿cómo aplicaría en la película? Bueno, voy a ver la película, no nada más viéndola, no nada más diciendo, ay, a ver qué me dice. Siempre una película, yo te recomiendo como cinéfila de alguien que le fascina el cine, ya te he enseñado aquí mi colección, uy, más las que veo en Netflix o en Amazon o las que veo en Cuevana, ¿no? Pero algo que a mí me parece muy importante es siempre darle una segunda oportunidad a una película. La primera vez es nada más como para verla, disfrutarla, sentirla, dejarte ir. La segunda vez ya es para analizarla. Si es que a ti te interesa reconocer el buen gusto, si es que a ti te interesa saber qué es lo bello, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué estoy haciendo? Veo una segunda oportunidad, la paloma y el lobo, y entonces empiezo a ver cada detalle. Y me empiezo a fijar en la música, y me empiezo a fijar en la manera en que los actores interactúan, y me empiezo a fijar en detalles que antes no había visto. Punto número 2. Es muy importante que yo para que vea cine, para que escuche música, para que conozca un plátano, necesito previamente, bueno, el plátano, perdón, este no entra dentro del criterio estético, porque esto es algo de la naturaleza, ¿no? O sea, esto será un ejemplo nada más. Siempre va a entrar algo que sea parte de la mano humana. Y un plátano no puede ser bello porque eso no me corresponde a mí decirlo, porque esto es parte de la naturaleza, no es parte de la creación. Si, por ejemplo, esta taza fuera decorada de una manera especial y se vende como una artesanía, ok, ahí sí me toca hablar de si está bien hecha o no, ¿va? Esto es muy importante decirlo. Pero bueno, punto número 2, siempre es importante que para hablar de algo tengamos conocimientos previos. La verdad, compañero, con mucho respeto, tú no hables de cine si solamente has visto lo que pasan en Canal 5. Si has visto, Diana, es que si yo he visto cine. A ver, platícame qué películas. Rápidos y Furiosos. Ya me las vi todas, todas. ¿Y sabes qué me vi? Una narcoserie. ¿Y sabes qué me vi? Uy, ya, también me encantó. Me eché todas las de Eugenio Derbez. Ay, me encantó y hasta me hizo llorar esta. ¿Y sabes también cuál vi que me encanta? Pues esta de qué del Castillo, donde su hijo se fue a Estados Unidos y lo fue a buscar. Sí, compañero, pero o compañera, estás viendo cine comercial y el cine comercial recuerda que tiene una intención, entretener. Cuando vas a hablar de arte, el arte no le interesa ser complaciente, no le interesa entretenerte, le interesa más bien dar a conocer y tú sabrás si tú quieres conocerlo a fondo o no. Así es que para poder ver cine, literatura, lo que sea, es como cuando también escuchas una rolita que nunca antes habías escuchado y dices, ay, qué hueva, no tiene letra, no es bailable. No, pues no, dale una oportunidad y para eso tienes que tener conocimientos del tema. ¿Qué implica tener esos conocimientos? Pues ponerte a leer, pues ponerte a ver el contexto histórico de donde se escribió. Por ejemplo, si voy a escuchar una ópera, si voy a escuchar a Wagner, no antes de decir, ay, qué aburrido. Mejor primero investigo qué es una ópera. Después investigo quién es Wagner, en qué época vivió, cómo era su familia, sobre qué estaba influido. Cuando hablo del anillo de los Nibelungos, ¿qué será eso? A ver, ¿qué instrumentos están? ¿Me sigues? Es un análisis más profundo que no solamente tiene que ver con el detalle de la obra en sí, sino con todo lo que lo rodea. Número 3. La importancia de experimentar varias veces algo. ¿Ya la escuché una vez? ¿Ya la escuché 2 veces? ¿Ya la escuché 3 veces? Ya le voy agarrando la onda. Cada quien sabe cuál es su límite. No te estoy diciendo que veas una película para que te la aprendas de memoria, ¿no? Pero sí te estoy diciendo que te des la oportunidad de experimentar las sensaciones frente a una obra de arte. Número 4, compara. Sí, sí, yo sé que a veces en la vida éticamente no está chido comparar, ¿no? A ver quién te besa mejor, a ver quién ha sido el mejor novio, o sea, pero sabe Hume que tenemos esa tendencia y sí la podemos aprovechar en términos estéticos. Así es que compara. A ver, compara las otras películas que has visto y hasta nota por qué esa te gustó más, por qué esa te gustó menos, qué sentiste, qué pensaste, qué reflexionaste.
Ay, Diana, uno nomás ver una película y pasas el rato. No, colega, entonces no te interesa el arte. Lo único que quieres es entretenimiento. Y está bien, ¿eh? Pero hay personas que sí nos interesa un área que implique el adentrarnos, a maravillarnos con todas las sensaciones y experiencias que nos da precisamente la experiencia estética. Hablo de las 7 bellas artes porque es la forma más cercana de acceder a través de la literatura, el cine, el teatro y dentro de la literatura, la poesía, el ensayo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, date estas oportunidades. Me voy con el punto número 5 y ahí es el más importante. Para juzgar una obra de arte, tienes que quitarte de prejuicios. Sí, tengo que buscar entrar a ver esa película o escuchar esa obra o a leer ese libro sin tener referencias de decir, ay, va a estar bien aburrido, es bien lento, ay, es que como no es reggaetón, entonces no me gusta. Espérate, dale una oportunidad. Ay, bueno, lo que pasa es que es reggaetón y seguramente va a estar horrible. Espérate. Híjole, ¿cómo somos bien fanáticos y bien aferrados de algo, eh? ¿Cómo somos bien intolerantes? Cuando agarramos, por ejemplo, musicalmente lo que ya nos gusta, todo lo demás es porquería, ¿no? O sea, nada más queremos oír metal, ¿no? Nada más queremos oír progresivo, nada más queremos oír grunge. Todo lo demás, ay, no, colega, libre de prejuicios. 5 características para que puedas analizar el arte y puedas ver cómo se desarrolla el buen gusto, ser sensible en cada uno de los detalles, tener conocimiento sobre el contexto y todo lo que rodea al objeto, experimentar varias veces las sensaciones, las emociones y las reflexiones, comparar una obra con otra y, punto número 5, estar libres de prejuicios. ¿Todo esto qué implica para Hume? Que las cosas en sí tienen una belleza. Te toca a ti descubrirlas. Diana, pero es que no más bien la belleza está en ojos de quien lo mira. Ah, ya ves, ahí está el debate. Eso lo diría Oscar Wilde. La belleza está aquí en quien ojos de quien la mira. O sea, ¿la belleza está dentro de ti o está fuera de ti? Pues para Hume, la belleza está dentro de ti. Pero para poder encontrar esa belleza, necesitamos rascarle y encontrarla a partir de ser un buen juez. Ay, Diana, pero ¿quién puede ser buen juez? Seguramente ese señor que pagó una lana y pues se hizo el crítico de cine acá todo intelectual. Ah, por cierto, te recomiendo a una crítica de cine, toda intelectual, pero al mismo tiempo toda chula y toda interesante sus críticas, que se llama Fernanda Solórzano. Búscala así, googleala, Fernanda Solórzano. Y si te gusta algo más ligero, más pop, pero también bastante bien informado, búscate a Gaby Mesa con Z. Digo, son analistas de cine que te ayudan a entender el cine desde otra perspectiva, ¿va? Bueno, porque ¿qué te dice al final Hume? Tú también puedes ser un buen juez. Tú también puedes distinguir aquel buen arte de aquello que tiene incluso mal gusto. ¿Qué necesitas? Pues necesitas ser una persona disciplinada, constante, que se ponga a estudiar. Y ponte, porque tú y yo podemos ser unos buenos jueces. Mira, ahí está, ahí está. Ya estamos resolviendo la tarea número 4 con esta reflexión. Y vámonos precisamente ahora a hablar, vamos a adelantarnos. Voy a estar mezclando tarea 4 con tarea 3 porque estoy tratando de ser cronológicamente correcta. En ese sentido, vamos a hablar ahora de Voltaire. Me voy a ir rápido porque tenemos mucha información. Voltaire. Voltaire es un personaje interesantísimo a partir de que es un gruñón, es una persona bastante pesimista sobre el presente y sobre el futuro. Él dice, y no me voy a referir a todas sus ideas, porque él particularmente tiene muchos estudios contra la intolerancia religiosa. Él le molesta mucho la religión. Y fíjate, él es creyente, él es teísta, palabra dominguera. Pero el que sea teísta no significa que tiene que adjuntarse a una institución religiosa. Él decía, con la verdad, bastante razón, que el cristianismo era una sarta de farsantes fanáticos que manipulaban a la gente y que basta de fanatismos, que la razón era el único instrumento viable a través de la objetividad que te permite poder tener una mejor comprensión de las cosas. Yo estoy muy de acuerdo en ese sentido con Voltaire. Y repito, de hecho, él le dijo una vez a uno de sus amigos, oye, si Dios no existe, hay que crearlo, ¿no? Es necesario, pero sin dogmas, sin fanatismos,
Si tú quieres un dios y yo tengo otro, o tú tienes una diosa y aquí la compañera tiene diosas, está muy bien. Al final, lo importante es que cada quien, de manera plural, diga lo que tenga que decir. ¿Sí? ¿Sí? Eso es muy importante para Voltaire. Tiene sus discursos contra la intolerancia, etcétera. Pero me quiero detener, así nada más brevemente, sobre lo que platicábamos la clase pasada. ¿Qué es para Voltaire la belleza y el gusto? Y voy a ser breve. Él está muy interesado en analizar a las bellas artes, música, pintura, escultura, no hay cine, todavía no hay fotografía, no, estamos en otro momento, literatura, arquitectura, teatro, y él quiere separar lo que es agradable de lo bello. Lo que es agradable tiene que ver con el gusto de los sentidos, tiene que ver con sentir rico, tiene que ver con, regreso al ejemplo del plátano, ay, mira, qué agradable siento en el paladar. Me gusta. Permíteme. A ver, vamos a probar. Me hice un tecito con una infusión de menta. Ay, profa, usted siempre con sus tecitos. Es que me encanta el té, ¿no? Mira, aquí yo soy una hippie que toma té todo el tiempo. Entonces, a ver. Qué sabroso. Esto es agradable. Es agradable, no bello. Porque está exaltando mis sentidos y está permitiendo un equilibrio culinario en mí, ¿no? Porque estoy comiendo, estoy bebiendo y estoy exaltando mi sentido del gusto. Y eso hace que me quite la sed, eso hace que me quite el hambre, simplemente hace que me dé un gustito, ay, y me siento más cómoda para seguir hablando. Ok, pero eso no es arte, eso no es belleza. La belleza, él sigue, y en ese sentido es muy conservador. Digo porque conservador, porque él conserva las ideas que daría. Y en el Renacimiento, el arte se entiende que es importante por la perfección y por la imitación. De hecho, les interesa a algunos autores renacentistas hasta el arte de copiar exactamente las cosas para que queden idénticas. Empiezan a tener una composición hasta geométrica, hasta matemática de la figura áurea, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezan a ser muy exactos a la hora de las proporciones. Esto es una propuesta renacentista que se conserva todavía en el siglo XVIII y que está muy de acuerdo. Pero aquí hay una cuestión con Voltaire que dice, ¿saben qué? Estamos en un problema actual. Ya las personas, imagínate, esto lo decía en el siglo XVIII, ¿qué no diría ahorita? Pero él decía, ay, la gente está muy clavada en las modas. La gente está muy clavada en querer siempre una novedad. El arte, para que sea arte, se tiene que conservar, se tiene que estabilizar, se tiene que quedar en un espacio, en un lugar y en una contemplación. Tiene que seguir ciertos cánones, cánones que no pueden cambiar a la voluntad de una persona, porque ya existe una serie de elementos fijos que no se pueden mover. Ok, si se está moviendo, eso ya no es arte. No, ¿sabes qué? Ya viene la muerte del arte. Era bien pesimista, o sea, era bien clavado. Decís, a ver, relájate, siempre va a haber cambios. Y, imagínate si hubiera conocido a Picasso. Imagínate si hubiera conocido a Remedios Varo. Ojo, ¿quiénes son esos autores? Aquí abajo ponme. Imagínate si él hubiera tenido oportunidad de conocer al arte abstracto, por ejemplo. No, entonces definitivamente se vuelve a morir y le da aquí el torzón, porque hubiera considerado que definitivamente es una hipocresía artística. Entonces, lo que nos dice en ese sentido Voltaire es que el gusto, para que sea realmente valorado, tiene que ser no lleno de lo agradable, sino lleno de lo bello. Y lo bello solamente se alcanza a través del goce y el placer intelectual. Y mi gata se está queriendo comer una bolsa de plástico. Espérame. Chiquita. No, gracias. Ahí está. Listo. De manera muy general, estamos hablando de qué dice Voltaire sobre el gusto. Está pasando el tiempo y quiero que este video sea de menos de una hora. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero pues me interesa darle una repasadita. ¿Qué te parece? Ahora nos vamos con Jacobo Rousseau, tercer autor de esta nochecita. Juan Jacobo Rousseau es muy importante porque él, no voy a hablar demasiado de este señor porque ya también lo vimos cuando platicábamos de la contraposición de ser malo o bueno por naturaleza. ¿Te acuerdas? Aquel debate importante. Bueno, Rousseau también por cierto, se llevaba súper mal con Voltaire, se tiraban. Mientras el otro era muy refunfuñoso, este también, de hecho, Rousseau nadie le caía bien, era bien mamón, bien pesado. Pero la cosa en este caso es que intelectualmente era más optimista Rousseau que Voltaire.
¿no? O sea, Voltaire era muy buena onda, pero era pesimista en sus ideas. Rousseau era un pesado como persona, pero era optimista en sus ideas. A ver, de manera muy general, acuérdate que para Rousseau estamos hablando del buen salvaje. Estamos hablando de seres humanos que no es que sean malos por naturaleza, nacimos buenos. El problema es la civilización. Lo odiaban en dentro de, y le llamaban un pensador radical. Acuérdate de una pregunta que te hice en la tarea 3, porque decían, a ver, espérate, ¿cómo estás diciendo que la civilización envilece y vuelve mal a alguien cuando precisamente lo que queremos en esta época enciclopedista ilustrada es elevar la civilización y ponerla como la cumbre? No, él estaba enfadadísimo con eso. Él, de hecho, es un antiilustrado, porque él dice que hay que recuperar a la naturaleza, hay que recuperar lo natural, hay que recuperar incluso hasta el instinto. O sea, nada de el conocimiento, sabe y lo reconoce, pero dice que, bueno, ya como una opción de organización política va. Pero él, incluso en su vida, vestía de manera bastante modesta, sin lujos, sin codearse con las grandes mesas de los intelectuales, porque él prefería estar cerca de los animales, la naturaleza, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, cuando hablaba sobre su crítica muy fuerte contra Hobbes, decía, es que Hobbes está muy equivocado. Hobbes defiende el autoritarismo a partir de esta idea de la seguridad, dar la libertad. La libertad es muy preciada, la libertad es básica y necesitamos una civilización que esté formada por seres humanos que no se vuelvan hipócritas, no se vuelvan fanáticos, sino puedan conservar una parte de su naturaleza para llevarla a la civilización. Y en ese sentido, él propone reformar la sociedad. Tampoco dice que hay que destruirla, pero hay que reformarla. Y para eso necesitamos un nuevo pacto social. Y él habla, perdón, y eso ya lo vimos, del contrato social. Lo que él está buscando es que ya no seamos un buen salvaje, porque sabe que no se puede. De hecho, tiene un libro que se llama De Emilio o la educación. Por cierto. A ver, otra pregunta por puntos. Ya la primera fue, ¿por qué odian? Y yo también me sumo, me cae muy mal Hume. ¿Por qué nos cae mal Hume? ¿El que hizo qué? ¿Por qué? No vamos a ponerle entre comillas cancelado, porque eso de la cultura de la cancelación no existe, ¿eh? Es una chaquetita machista. Pero ahorita te lo digo así rápido para que le eches una buscada. Pero bueno, ahora mi siguiente pregunta. ¿Por qué Rousseau es misógino? Diana, ¿es misógino? Sí es bien buena onda. Sí es bien buena onda, ¿eh? A mí me encantan sus ideas, pero eso es misógino. Es como Nietzsche. Es maravilloso en su propuesta de vitalista, pero es un misógino. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Puntitos a quien lo busque, a quien lo ponga ahí, por favor. Acuérdate, tienes hasta el sábado en la noche. Bueno, dice Rousseau, que necesitamos ya un buen salvaje. La educación nos va a ayudar a volvernos un hombre civil. Y este hombre civil tiene que ser muy altruista, muy solidario, muy bondadoso. Tiene que renunciar a todo el egoísmo de la propiedad privada. De hecho, él no está de acuerdo con Locke. Acuérdate que Locke es el de la libertad de la propiedad privada. No, él dice que no, que la propiedad privada envilece, causa guerras, causa divisiones, causa muerte. Él lo que está pensando más bien es en la colectividad, inclusive en una propiedad social. Sí, ¿eh? Muchos comunistas, muchos anarquistas lo estudiaron y les cayeron muy bien las ideas de Juan Jacobo Rousseau. ¿Por qué él habla de la importancia de la voluntad general? Que todas las personas tengan la posibilidad de agarrar a una persona que va a ser por un momento determinado alguien que no que la represente, o sea, no es un representante, es como un vocero, es quien va a llevar la voz de la colectividad. Él estaría en contra de los líderes, porque diría que un líder al final se envilece, al final se vuelve egoísta, al final busca sus intereses. Y lo que él más bien propone es que los intereses colectivos siempre se salvaguarden sobre el interés personal. Él inclusive hablaría de la democracia directa, palabra dominguera. Y la democracia directa la entiende como un modo de directamente entre muchas personas pensar quién puede ser el vocero de las ideas. Y ese vocero de las ideas, él no está a favor de los partidos políticos, de hecho no existía esta idea, porque decía que los partidos políticos o gente reuniéndose y decidiendo en lo oscurito puede volverse una mafia que al final quiere tener el control y el poder. Él decía, a ver, si entre todos y todas nosotros estamos de acuerdo en ciertas ideas,
¿quién va a llevar a cabo esas ideas? ¿Tú, Paquito? Va. Entonces todos vamos a ver, tenemos a Paquito y tenemos a Raúl. Tienen las mismas ideas que todos, pero tienen estrategias diferentes para llevarlas a cabo. ¿Por quién votamos? Y entonces iban de manera directa y se hacían un compromiso político que es algo maravilloso. Yo voy a votar por ti, Paquito, o por ti, Raúl, pero eso no significa que me voy a desentender de la política. No significa que voy a ser paternalista y voy a estar esperando que tú me soluciones las cosas. Dime si esta propuesta de Rousseau no es chula, ¿no? El hacernos cargo de nosotros en que Paquito o Raúl cumplan hasta lo último de lo que se comprometieron, ¿no? Y que además nosotros vamos a estar ahí para apoyar a esa voluntad general para que se impulse y para que se cumpla. Y para eso es muy importante que estemos libres de pasiones, de fanatismos, de cuestiones extremas, ¿no? O sea, no hay blancos negros, no hay América contra Chivas, no hay Morena contra PRI. O sea, lo que hay son visiones diferentes de la vida que a lo mejor se pueden organizar, pero para eso hay que ser razonables y para eso hay que tener un criterio muy grande. El ruso es bien chido. El ruso tiene unas ideas que es muy criticado, repito, porque ¿quién ganó en la historia? Pues ganó los liberales. Ganó Adam Smith, ganó David Ricardo, ganó John Locke. Ellos son como los importantes de la idea liberal. La idea liberal, yo no estoy diciendo que esté mal. La idea liberal en términos intelectuales implica libertad de pensamiento. En términos económicos, sí significa propiedad privada y da pie al capitalismo. Pero a ver, ya repasamos, ¿viste? Ay, 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 ¿cómo vamos? Ya repasamos y ya hablamos de Hume, de Voltaire, de Rousseau. ¿Qué te parece si cerramos muy brevemente con Emmanuel Kant? De Emmanuel Kant, solamente quiero decir algunas cosas generales sobre su parte estética. Parte que él escribe en su obra cumbre, que se llama Crítica del Juicio, donde le interesa hacer una separación muy específica entre lo que es bello y lo que es artístico. Y para hacer esta separación de la belleza y el arte, siempre entiende que hay cosas que nos gustan, hay cosas que nos disgustan, hay cosas que nos causan placer, hay cosas que nos causan desagrado. Y para eso también es importante analizar qué es el gusto para Kant. ¿Viste? Ya vimos qué es el gusto para Hume, qué es el gusto para Voltaire. Ahora vamos a ver qué es el gusto para Kant. Para Kant también, y eso se parece mucho a Voltaire, dice que hay dos tipos de gusto. El gusto que tiene que ver con una facultad de, bueno, primero el gusto es una facultad de juzgar algo, para ver si nos gusta o no, ¿no? Para ver si nos agrada o nos desagrada. Pero tiene que ver esta dimensión de a partir de lo que está unido a los sentidos. Lo que decía hace ratito en el caso de Voltaire con el plátano, ¿no? El olor, la textura, la sensación. ¿Y eso qué me causa? ¿Me gusta o no me gusta? Esa es la parte sensitiva. Pero dice que hay otro tipo de gusto que es muchísimo más elevado, muchísimo más de corte intelectual, que tiene que ver ya no con los sentidos, sino con la búsqueda de la belleza, con la búsqueda de aquello que en todos y todas participamos de una racionalidad y que entonces entre todos podemos entender qué es eso que le da belleza. En ese sentido, la belleza es aquello que interesa sin ser interesante. Yo cuando veo una flor, me interesa, pero no quiero arrancar a la flor. Quiero ver a la flor en su completitud, la quiero admirar, la quiero disfrutar, me quiero parar frente a ella, olerla y escuchar cómo se combina con el aire, ver cómo se le cae una ramita, pero yo no intervenir, porque ahí ya no, ahí acabó la belleza. Te pasa a lo mejor con algún artista, ¿no? O sea, ves a alguien que te parece muy bello y dices, me encanta. Oye, ¿es tu crush? No, no, la verdad es que yo no sabría qué hacer con él o con ella. Nada más me gusta, lo contemplo. O sea, es algo muy importante. Para Kant, la belleza es contemplativa. Y hay dos tipos de belleza. La belleza libre y la belleza adherente. La belleza libre es aquella que no te pertenece ni a ti ni a mí, porque no es creada con la mano humana, es producto de la naturaleza. Y dice que aquí está la gran experiencia estética, porque es esta posibilidad de acceder a la propia maravilla de la naturaleza. No sé si ya te conté la anécdota apenas en humanidades o en interdisciplina, cuando tuve la oportunidad de conocer el mar
a los 20 años, ¿no? No había conocido antes de los 20 años el mar. Y fue una experiencia bella. La persona con la que iba me dijo, bueno, ya, ¿no? Vamos al malecón. Yo no, espérate. ¿Pero qué le ves? La profundidad, el ruido, el aroma. O sea, y era Acapulco, colega. O sea, yo creo que el día de hoy ya diría, ay, como Acapulco. Pero en ese momento era ver a la naturaleza en su esplendor, las olas crujiendo, la arena, el atardecer, cómo estaba ocultándose o parecía que el sol se estaba consumiendo. Todo eso es belleza y todo eso para Kant es la belleza libre que puede ser también sublime. Ojo, 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 ¿eh? Cuando la belleza te causa placer en la naturaleza, se queda como belleza. Pero si esta naturaleza te causa displacer porque te causa ese yo no sé qué sé yo, ya no se llama bello, se llama sublime. A ver, piensa, un volcán en erupción. De pronto es, qué horror, pero qué impresionante, pero no puedo dejar de verlo, pero ve nada más, qué fuerte. Un tsunami, una tormenta, algo donde la naturaleza se desborda, no tiene nada que ver el humano. No es lo mismo ver un mar en calma, como el que te platico, que es bello, a ver de pronto una erupción volcánica. Eso no es bello, eso es sublime, porque te acerca a los momentos de aquello donde te quedas estupefacto. Pero ojo, estamos hablando de una belleza o una cuestión sublime que no tiene que ver el ser humano. Es producto de la naturaleza y lo único que nosotros tenemos, que podemos acceder a ellos, a ella, a ese tipo de belleza, es solamente por la contemplación. Punto. No de otra manera. ¿Sí? Y hay otro tipo de belleza, en donde ya está el arte. En la belleza libre no hay arte. En la belleza adherente sí hay arte. Porque el arte para Kant y para cualquiera que estudie estética sabe que es aquello que se genera a través de ciertos elementos que ya forman parte de la cultura y que tienes que tener algunas herramientas, estrategias, técnicas y modos según la época y el momento para producir cultura a través de la sensibilidad. El arte no es una cuestión de eres arte porque eres bella. No, Tú, por ejemplo, para Kant no eres arte. Tú eres a lo mejor una belleza libre, porque tú no eres hecho por un ser humano, ¿no? Tú eres hecha a partir de la naturaleza, los genes de tu papá, bla, bla, pero de tu mamá, pero no tiene nada que no intervino la mano humana. En cambio, una pintura, una película, una escultura, una obra de teatro, un cuento, una pieza arquitectónica, una música, es una belleza adherente porque ya cumple con las características de la obra de arte, porque ya tiene parámetros establecidos, porque ya se empieza a apreciar de manera muy específica a partir del contexto cultural. ¿Sí? Digo, no digo que esté fácil, para nada, pero sí son elementos que estoy intentando que los resumamos de manera sencilla y que lo vamos a encontrar en su texto, La crítica del juicio. Bueno, yo que con esto y una leidita que ya le des, puedes volver a reestructurar tu tarea 3 y trabajar muy chulo tu tarea 4. Sábado a mediodía para que me puedas entregar las tareas y ya me voy. Se acabó. Ahí está. Espero que te haya ayudado. Ponte a estudiar con tu examen. Mañana te doy la guía y gracias por estar aquí. De veras, gracias a los que anoten su nombre, a los que contestan las preguntas, porque ahí se nota el compromiso. No es nada más que nos veamos los días que nos toca en clase. Es que estemos atentos y con ganas de seguir aprendiendo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.